sí, que ya podemos comentar, ¿eh? Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Galán, coordinador de AEAL, encargado de moderar este seminario online, que se realiza dentro de las actividades de la SEMO. La SEMO es la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas que patrocina AEAL, en la cual intentamos dar información actualizada y veraz sobre las patologías hematológicas a todos los pacientes y familiares de estas, así como al público en general, para poder mostrarles la existencia de estas enfermedades, sus síntomas y sus particularidades. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web, aeal.es, en la cual verán vídeos sobre estas patologías, verán información actualizada sobre la SEMO y donde tenemos puestas mesas informativas en las cuales podrán consultar nuestras guías y los folletos informativos. Durante la jornada de hoy contaremos con la doctora Pilar Giraldo, del Hospital Quirón Salud en Zaragoza, donde dirige un grupo de investigación y también forma parte del Instituto de Investigación Sanitario de Aragón, perteneciente al CIBER. La doctora va a realizar esta presentación de manera desinteresada para todos los socios y la gente que se ha querido apuntar de AEAL. Procederemos a explicar un poquito la dinámica del seminario y agradecemos enormemente el tiempo que ha dedicado la doctora para presentarlo. La dinámica del seminario es la siguiente. El ponente realizará una exposición. Durante la exposición pueden consultar las dudas que les vayan surgiendo y que serán contestadas en un turno de preguntas al finalizar el seminario. Estas preguntas se pueden realizar mediante la ventana que tienen disponible, por la que nos llegarán y que iremos leyendo. Sin más, damos paso a la doctora Giraldo para que presente este seminario web. Doctora, ¿está usted preparada? Estoy lista. Muy bien, pues adelante. ¿Me oyen? Sí, Vale. le oímos perfectamente. Vale, de acuerdo. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a hacer esta presentación. Intentaré hacerla lo más sencilla y práctica posible, pero si ven que hay algo que comento que no se entiende o que queda un poco incompleto, pues para eso están ahí, para hacer las preguntas convenientes. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo lo voy a hacer. Se trata de hacer, lo que me han comentado, hacer una puesta al día de las cosas más recientes y relevantes con respecto a las enfermedades que nosotros tratamos, y en este caso, pues para la leucemia linfática crónica, diríamos que estamos viviendo una etapa nueva, una etapa en la cual han aparecido y están apareciendo con gran rapidez nuevas formas de tratar esta enfermedad que están ofreciendo una posición de ventaja con respecto a los fármacos que teníamos anteriormente disponibles. Esta forma de leucemia, pues como su nombre lo indica, es crónica, es una enfermedad en la cual normalmente el paciente no tiene una situación que le produzca un compromiso grave de su estado de salud. Es una enfermedad crónica que puede estar ahí pasando desapercibida, sin dar unas manifestaciones clínicas muy llamativas, y que es en estos momentos, y siempre ha sido así, el tipo de leucemia más frecuente dentro de la población. Normalmente se aprecia en personas de edad superior a 60 años, y en este colectivo, que cada vez es mayor, pues naturalmente cada día están apareciendo un mayor número de casos. Yo lo que les voy a comentar es las guías de actuación nacionales que se han realizado con un consenso de muchos especialistas. Si ustedes ven en la pantalla lo que hay, está expuesto el texto de estas guías en las cuales el grupo español de LLC ha participado activamente, haciendo una revisión de lo más novedoso en esta enfermedad y poniendo al día las guías que se habían elaborado ya anteriormente y publicado en 2013. Es decir, en menos de 3 años hemos avanzado tanto que ha sido necesario renovar lo que se había escrito en aquel momento. Y esto se debe
principalmente a las estrategias de tratamiento que están apareciendo para combatir la enfermedad. Si ustedes conocen esta enfermedad, como les decía, es un tipo de enfermedad maligna de las células, de los linfocitos, de las células que nos defienden frente a infecciones y que va en aumento cuando se gana en años. Antes de los 50 años, pues la incidencia es aproximadamente de 5 casos por 100.000 habitantes, pero a los mayores de 70 años esta incidencia llega a ser de 30 casos por 100.000 habitantes, es decir, hay 6 veces más pacientes dentro del rango de edad de los 70 años. Es algo más frecuente en varones que en mujeres, su causa es desconocida, como en una gran mayoría de las enfermedades hematológicas, y hay un gran número de pacientes que, a pesar de estar diagnosticados de la enfermedad, pues está la enfermedad pero no le da ningún síntoma, se encuentra en una fase como adormecida, como silente, sin que nunca progrese esa enfermedad. Eso ocurre con bastante frecuencia, por tanto hay que tener muy en cuenta todos los factores que conlleva, que acompañan a la enfermedad para tomar en un momento determinado la decisión de instaurar tratamientos si va a ser beneficioso para el paciente o, por el contrario, pues no hacer nada, lo que llamamos vigilar y ver y observar lo que va manifestando el paciente a lo largo del curso de la enfermedad. Es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo, eso también es verdad, no tenemos ninguna fórmula especial ni maravillosa que nos permita curarla. Por tanto, el objetivo principal de los tratamientos, cuando hay que instaurarlos, es conseguir que el paciente no tenga síntomas, que el paciente, aunque tenga la enfermedad, pues tenga una calidad de vida lo más próxima a la normalidad posible y evitar que haya complicaciones derivadas principalmente pues, del efecto que pueden tener en unas células que normalmente nos están protegiendo frente a infecciones. Como además es una enfermedad que aparece en una etapa de la vida en la que se puede tener otras muchas enfermedades asociadas, pues hay que establecer también un perfil del paciente para saber si es un paciente que tiene un estado de salud bueno, lo que se llama coloquialmente o por influencias del lenguaje inglés, fit, y los pacientes que por su situación adicional a la leucemia linfática crónica, que normalmente la llamamos LLC, pues tienen otras enfermedades que conllevan un mayor riesgo cuando el paciente además tiene esto. Estos son los que se conocen como unfit. Desde los años 90, en los años 90 ya hubo una primera apuesta para que los pacientes con esta enfermedad tuvieran un tratamiento que les permitiera tener una buena calidad de vida, y fue la introducción de medicamentos nuevos que para entonces no podíamos pensar que pudieran existir, eran los análogos de las purinas, fármacos que lo que inducen es a la muerte celular normal de la célula. Lo que ocurre en la leucemia linfática crónica, realmente, aunque existe una mayor producción de estos elementos, de estos linfocitos por parte de la médula ósea, lo que fundamentalmente está alterado es la muerte de la célula. Es decir, toda célula, como todo ser vivo, tiene un periodo de crecimiento y un periodo en el que va a desaparecer, que se va a eliminar. Pues en este caso la célula de la leucemia linfática crónica tiene un defecto en su mecanismo normal de muerte, que se conoce como apoptosis, y las células se van acumulando. Por eso hay pacientes que pueden tener un aumento de tamaño de sitios donde se fabrican linfocitos, como son los ganglios linfáticos, o aumento de tamaño del bazo, del hígado incluso, y es porque ese acúmulo celular son células incapaces de morir, están ahí manteniéndose vivas constantemente. Estos análogos de purinas que aparecieron en los años 90
pues combinados con otros fármacos, conseguían que la célula por sus propios medios se muriera. Después aparecieron los anticuerpos monoclonales y conseguimos que se aumentara la eficacia de los fármacos que ya disponíamos, tales como los análogos de las purinas u otros quimioterápicos con efecto quimioterápico total, pues fueran más eficaces, porque el anticuerpo monoclonal, que es una proteína que va dirigida a una estructura que tiene la célula en su superficie, concretamente una zona de la membrana celular que se llama CD20, pues el anticuerpo monoclonal que apareció en los años 90 también, a finales de los 90, el anti-CD20 rituximab consiguió aumentar la eficacia de fármacos que teníamos en aquel momento como eficaces. Pero en los últimos 2-3 años han surgido tanto otros anticuerpos monoclonales más eficaces que rituximab, que el primer monoclonal, y otras nuevas moléculas que son más dirigidas a las vías del funcionamiento intracelular, que se conocen como inhibidores de una tirosinquinasa, de una enzima que tiene la célula, que es la que le permite estar constantemente en situación de activo. Y estos nuevos fármacos, que llaman inhibidores de una parte de la cadena de la vía metabólica del BCR, como son el ibrutinib y el idelalisib, han dado una nueva perspectiva al tratamiento de la enfermedad. Más recientemente, pues, ha aparecido otro fármaco con otro mecanismo de acción que va a actuar a nivel de una proteína que se forma en las células, que se llama BCL2, y es el venetoclax. Y con estos nuevos fármacos pues tenemos que mirar cómo mejorar la situación de los pacientes, cómo elegir el tratamiento más adecuado para un perfil de paciente definido, que es a lo que en estos momentos va dirigida un poco la medicina. Es decir, si tenemos muchas fórmulas, muchos fármacos que son buenos para combatir una enfermedad, es bueno que miremos qué paciente se adapta mejor a un tipo concreto de fármaco o a otro. Para eso pues, se requiere conocer las manifestaciones clínicas de los pacientes, las características biológicas individuales de cada paciente, es decir, si existen además pues, una serie de defectos moleculares a nivel genético que pueden decirnos si ese paciente tiene un mejor pronóstico o un peor pronóstico, y establecer toda una valoración de localizaciones y de gravedad de la enfermedad, además de conocer las otras enfermedades que pueden estar conviviendo en el mismo paciente para después poder tomar una decisión de tratamiento consensual. Para hacer estas guías, ¿qué se ha hecho? Pues revisar de una forma exhaustiva todo lo que se ha publicado hasta el momento, y es mucho, y con esto siguiendo unas normas de actuación que marca la Sociedad Americana de Hematología y los criterios que hay para saber si eso que se ha publicado tiene un peso específico suficiente. Estos se llaman niveles de evidencia, y están graduados en 6 niveles, aunque van realmente es del 1 al 4, pero hay nivel 1A, nivel 1B, nivel 2A, nivel 2B, nivel 3 y nivel 4. Y esto depende de esos niveles de evidencia, es decir, el nivel 1A es el más evidente, es decir, es aquello que queda demostradísimo con las publicaciones que se han analizado que es lo mejor, hasta el nivel 4, que son opiniones o documentos con experiencias clínicas más pequeñitas, o de casos aislados o series pequeñas. Entonces, estableciendo este rango de valoración de lo que se ha publicado, pues se asignan a los criterios que se establecieron
para considerar las opciones generales de tratamiento y la valoración individualizada del paciente. Todo esto revisado por este grupo de expertos que constituía en esos momentos el grupo español de la LLC, pues se ha recuperado, o se ha puesto al día esta guía para que todos los hematólogos españoles pues tengan una forma de trabajar más o menos igual para todos. Son recomendaciones, tampoco es una guía que haya que seguirla al pie de la letra. Generalmente las guías son para eso, para tener un documento de apoyo de lo que hay que hacer, aunque después siempre va a predominar el criterio individual de cada médico, que es el que mejor conoce a su paciente. Entonces, en la valoración de los criterios para establecer el tratamiento, pues se valoran toda una serie de parámetros, como son pues, el tamaño del bazo. Ya sabemos que los pacientes con LLC pueden tener el bazo aumentado de tamaño, pues en función de si ese tamaño es más o menos grande, tenemos una indicación o no de tratamiento. Si los ganglios linfáticos que están aumentados porque están ahí acumulados, los linfocitos tienen un tamaño determinado, generalmente se consideran más de 10 centímetros como un tamaño muy grande o que están creciendo, pues también es otro motivo de que puede ser indicador de empezar el tratamiento, que el paciente tenga anemia o las plaquetas bajas, que la cifra de leucocitos, de linfocitos concretamente, que estos pacientes tienen en la sangre aumente progresivamente y que en menos de 6 meses haya una duplicación de las cifras absolutas de linfocitos. Es otro indicador, que además pueden tener los pacientes otras manifestaciones de carácter autoinmune, porque hay un compromiso en algunos casos de la inmunidad del sujeto al estar los linfocitos B, como he dicho al principio, muy ligados al sistema defensivo del organismo, y eso se llama sistema inmune. Pues a veces estos pacientes, ese sistema inmune se altera de forma que atacan a sus propias células y pueden tener anemia o plaquetas bajas debido a un comportamiento de ese sistema inmune anormal. El tener manifestaciones clínicas de la enfermedad, como puede ser pérdida de peso, fiebre, sudoración, cansancio, todo eso son manifestaciones clínicas que son valoradas como indicadores de que la enfermedad está activa. Y por supuesto, pues otros parámetros como la valoración exacta de cómo son los linfocitos en sus marcadores de superficie, si el paciente además tiene bajas las defensas humorales, las inmunoglobulinas si están bajas, y desarrolla infecciones. Y luego un punto muy importante y que marca un subtipo de pacientes de mayor riesgo, que son aquellos que tienen una alteración genética molecular que se llama la deleción del cromosoma 17 en el brazo P, o también conocida como mutación en TP53. Este es un marcador que delimita un subgrupo de pacientes que son de peor pronóstico que el resto de los pacientes que tienen una leucemia linfática crónica. Por eso, siempre al diagnóstico el caso se ha de estudiar desde un punto de vista genético-molecular para identificar si existe este marcador, y también en el momento en que la clínica nos dice, o las características analíticas nos dicen que ese paciente está progresando. Ese es otro punto, otro momento en el que es importante conocer si ha desarrollado esta alteración en sus genes. Por otra parte, como decía antes, hay otros factores que se asocian a la enfermedad y que nos pueden indicar si el paciente es de mayor o menor riesgo, como por ejemplo si tiene unos niveles de beta-2 microglobulina, que es una proteína que se mide y nos indica cómo está funcionando el DNA celular, niveles de otra enzima que se llama lactato deshidrogenasa, LDH,
si existen otras alteraciones genéticas asociadas como alteraciones a nivel del cromosoma 11 o alteraciones en el gen que regula las cadenas de las pesadas de las inmunoglobulinas. Bien, estos son detalles que cualquier hematólogo conoce y que sabe que eso lo ha de valorar para saber si el paciente tiene una enfermedad más o menos activa. Y luego ya hay otros factores que dependen del paciente mismo, de las características propias del paciente, pues algo así como la edad, la situación funcional, si es un paciente que tiene una calidad de vida normal o no, si existen otros factores de riesgo, por ejemplo, si es un paciente que tiene una cardiopatía o tiene una insuficiencia respiratoria o tiene una insuficiencia renal, son todo factores a considerar, así como la situación de la extensión de la enfermedad. Si tiene solamente linfocitosis en sangre periférica, pues es un caso más leve que si tiene un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos considerable o localizado en muchas de las localizaciones habituales donde se tienen los ganglios. Con estos niveles de evidencia, pues entonces ya llegamos a decidir si nuestro paciente con un perfil determinado tiene una indicación o no para recibir un tratamiento. Y en este punto, pues nosotros clasificamos a los pacientes en aquellos que, teniendo una indicación de tratamiento, porque la enfermedad reúne las características que hemos comentado, pues es un paciente que no tiene otros factores de riesgo asociados que hacen que sea de difícil manejo. Pues es un paciente que hace una vida normal, que no tiene ninguna otra comorbilidad, que no tiene infecciones de repetición, que, bueno, pues que no tiene alteraciones en la función renal o no tiene ninguna alteración a nivel hepático, etcétera, etcétera. Entonces establecemos ese factor de riesgo. El paciente tiene una edad mayor o menor de 60 años, nos da igual. Entonces su tratamiento de entrada recomendado es una asociación de fludarabina con ciclofosfamida y con el anticuerpo monoclonal rituximab. Pero eso no es una ley a cumplir 100%. Si el criterio del médico establece otra asociación, pues puede haber una asociación alternativa, como puede ser siempre el monoclonal, el anticuerpo monoclonal, el rituximab, bien con bendamustina o bien con otras condiciones. Eso en paciente de riesgo normal, sin tener enfermedades asociadas y con un buen estado general. Si ese mismo paciente con esos criterios de indicación de tratamiento tiene otras enfermedades asociadas, pues establecemos ya otro segundo grupo de pacientes que tienen lo que se llaman como comorbilidades. Entonces, no son los sujetos mejores para recibir de entrada una asociación de fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Podemos pensar en otros anticuerpos monoclonales nuevos que superan a rituximab, como son el obinutuzumab o el ofatumumab, que son unos buenos fármacos asociados a un tratamiento alquilante clásico, que es el clorambucil. También rituximab con clorambucil, también bendamustina sola o bendamustina con rituximab, son buenas opciones. Y el tercer grupo lo ocupan aquellos pacientes que son denominados de alto riesgo. Son pacientes que tienen una leucemia linfática crónica, que además presenta unas alteraciones genéticas que la convierten en enfermedad que va a progresar con rapidez y cuyos factores de riesgo a tener una respuesta adecuada con los tratamientos que hemos mencionado, pues son bajos. Entonces, para estos pacientes, según el tipo de comorbilidades que tenga asociadas, según la edad, se plantearía en primera línea un fármaco nuevo, estos inhibidores que hemos comentado
de tirosinquinasa como ibrutinib, que es uno de los que se han comercializado recientemente, y considerar incluso, según la edad y si no tiene comorbilidades, la posibilidad de hacer un trasplante halogénico de médula ósea. Esto para pacientes que tienen delección del cromosoma 17p o mutaciones en TP53, que es lo mismo. Son los considerados como de alto riesgo biológico. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen esta enfermedad? Pues normalmente es, como he comentado al principio, es una enfermedad crónica que con el tratamiento conseguimos revertir esa situación de enfermedad activa, pero y que el paciente vuelva a tener una calidad de vida normal, a que vuelva a tener sus parámetros controlados, pero no la curamos con estos tratamientos. Lo que conseguimos es mantenerla estable. Queremos que esté estable el mayor tiempo posible, pero lamentablemente en la mayoría de los casos lo que ocurre es que la enfermedad se vuelve a reactivar y tenemos una recaída de la enfermedad. En estos momentos, en una recaída, pues nos encontramos otra vez con la misma situación que al principio, pero en la cual ya hemos gastado una línea de tratamiento. En dependencia de lo que nos haya durado o lo que se haya prolongado la situación de remisión, nos podemos plantear incluso volver a la primera forma de tratamiento si no resultó eficaz y se ha mantenido, por ejemplo, pues más de un año el paciente en respuesta estable, o cambiar puesto que tenemos otras opciones de tratamiento. Y entonces nos volvemos a plantear otra vez el caso. ¿Cómo está el paciente? ¿Tiene otras enfermedades asociadas? ¿Ha aparecido? Le hemos tenido que volver a repetir el estudio genético para saber si ha desarrollado una alteración genética a nivel del cromosoma 17p, tiene o no tiene, cómo ha tolerado el tratamiento previo, nos ha realizado complicaciones, ha tenido infecciones de repetición, ha tenido una mala tolerancia, etcétera, para tomar en esos momentos una decisión distinta de tratamiento con respecto a la primera línea. Si tiene comorbilidades, pues ya, como al principio, volveremos a ver si el fármaco o la combinación de fármacos que elegimos está acorde con las nuevas tendencias. ¿Qué pasa con el trasplante de precursores hematopoyéticos para los pacientes con EC? Pues bueno, en general la verdad es que no se utiliza mucho, porque realmente con los nuevos fármacos se puede conseguir unas situaciones de respuesta bastante prolongadas. No hay duda de que el someter al paciente a un trasplante halogénico de médula ósea pues es una decisión que está en dependencia de la situación general del paciente, porque conlleva toda una serie de riesgos de complicaciones durante el procedimiento o después del procedimiento. Si estamos hablando de un paciente de edad, pues bueno, pues nos podemos plantear, ya que existen nuevas formas de abordar el tratamiento, pues el hacer un trasplante o no. Generalmente nos hacemos más hincapié en plantear el trasplante cuando el paciente tiene las mutaciones en el cromosoma 17, que es la situación en la que de mayor riesgo de progresión o de pérdida de respuesta a los tratamientos que va a suceder. En ese caso, pues lo mejor es plantear ya de entrada que si el paciente hace una buena respuesta, su situación clínica lo permite, el plantearle hacer un trasplante de un donante familiar si lo tiene, o en todo caso un no familiar, teniendo en cuenta los pros y los contras de este procedimiento. También el disponer de fármacos alternativos. Si hemos utilizado ibrutinib en una primera línea, tenemos para utilizar idelalisib, que es otro inhibidor de la tirosinquinasa, o el venetoclax, que es el anti-BCL2, que nos permiten manejar ese paciente
en las recaídas con o mayor o menor soltura. En general, el paciente con LLC, como complicaciones derivadas de su propia enfermedad, tenemos las que hemos comentado antes, o bien riesgo de infecciones porque su sistema inmune está debilitado y entonces puede desarrollar infecciones de repetición. De hecho, pues se recomienda siempre hacer una profilaxis de enfermedades infecciosas que pueden aparecer mientras el paciente está en tratamiento, como es una infección pulmonar por un germen que se llama Pneumocystis jirovecii, que es muy sensible a la utilización de cotrimoxazol, el Septrin, que lo habrán oído comentar si alguno de los que me están escuchando está siendo tratado, pues ya le habrán indicado que 2 días a la semana o 3 días a la semana es conveniente tomar este fármaco para prevenir complicaciones infecciosas por el germen. Otra infección que nos puede aparecer es por virus, ¿no? El citomegalovirus o el herpes zóster, que es algo que se puede también estudiar y prevenir. La tuberculosis, pero es como mucho más infrecuente. Y en casos en que la situación del sistema inmune está muy debilitada, con niveles de defensas humorales, de inmunoglobulinas por debajo de lo normal y con infecciones de repetición, pues hay indicación de administrar periódicamente esas inmunoglobulinas que el paciente no fabrica de forma intravenosa o subcutánea. Existe una formulación subcutánea que mantiene unos niveles de defensas humorales suficientes para prevenir infecciones y resultan eficaces. También es muy importante, y lo recomendamos siempre, el estímulo de esas defensas propias del sujeto haciendo una vacunación. La recomendación es hacer vacunación frente a los gérmenes que son de transmisión respiratoria y sobre todo pues, el virus de la gripe, que va cambiando cada año, la vacuna antineumocócica y también en algunos casos el programa de vacunación incluye el meningococo y otros gérmenes. Otra complicación que puede aparecer es los efectos de ese sistema inmune que se equivoca y entonces destruye células propias del organismo, es lo que se llaman enfermedades autoinmunes, y estas no son infrecuentes dentro del grupo de pacientes con leucemia linfática crónica. Una de ellas es la anemia hemolítica autoinmune, es decir, el sujeto fabrica sustancias, anticuerpos, frente a sus propios glóbulos rojos y desarrolla anemia. Esa anemia provocada por esta situación se trata con cortisona y con inmunoglobulinas. Ambos fármacos son los recomendados. Cuando esto fracasa, pues en una segunda línea podríamos utilizar otras estrategias como son el rituximab, el anticuerpo monoclonal anti-CD20, la ciclosporina u otros. También puede aparecer descenso de la cifra plaquetaria por este mismo motivo, porque el sujeto fabrique anticuerpos frente a sus propias plaquetas, y también existe fármacos para estimular la producción plaquetaria como estimulantes de la fabricación de plaquetas. Tener en cuenta que también para la anemia se pueden utilizar estímulo con eritropoyetina, y que si el paciente necesita transfusión y ha estado en tratamiento con fludarabina, la recomendación es administrar las transfusiones de sangre con glóbulos rojos irradiados para evitar que se produzca un efecto negativo hacia que se produzca una hemólisis. Es importante, y ahora está como muy concienciado todos los hematólogos en el tratamiento de sus pacientes con neoplasias hematológicas, para saber antes del tratamiento si el sujeto ha pasado una hepatitis B o C, porque estos virus a veces se quedan acantonados en
las células y pueden volver a reactivarse. Entonces es importante conocer la situación del perfil que tiene el individuo para saber si ha pasado una hepatitis B o C, si está protegido, si está curado, si tiene algo de virus todavía activo, para hacer una determinación y hacer profilaxis en el caso de que fuera positivo la carga viral, y hacer un seguimiento de la cantidad de virus que tiene el sujeto a lo largo del tratamiento. Esto hasta ahí bien. Hay que conocer también que los nuevos fármacos, pues como todo, pues van muy bien para el tratamiento de la enfermedad, pero tienen unos efectos adversos que hay que conocer. Y estos se centran en tres puntos. Tanto el ibrutinib, que es el primer inhibidor de tirosinquinasa aplicable al tratamiento de la leucemia linfática crónica que ha aparecido en el mercado, como idelalisib, que es el siguiente, producen o pueden producir, y lo suelen hacer, diarrea o alteraciones a nivel del tránsito intestinal. A veces esto es leve y aparece en los primeros 6 meses del tratamiento y desaparece después, pero en algunas ocasiones es más importante, no se controla bien esa diarrea, produce efectos negativos sobre el sujeto, que tiene que parar incluso el tratamiento y tratarse esa situación de diarrea, de colitis, con fármacos como cortisona o inhibidores del tránsito intestinal, como los antidiarreicos, y dieta adecuada para contrarrestar la diarrea. Otra alteración que puede aparecer, y lo hace con frecuencia, es el aumento, el incremento en las cifras de las enzimas que nos indican cómo funciona el hígado, las transaminasas. Esto se llama ahora comúnmente transaminitis, es decir, el paciente no tiene una alteración funcional hepática que podamos demostrar, pero sí que le sube la cifra de enzimas hepáticos, y es algo que nos preocupa. Si es un aumento leve, lo único que hacemos es hacer un control como muy frecuente, semanal, por ejemplo, de esas cifras de transaminasas, y si es muy elevado, si superan más de 5 veces los valores normales, pues lo que hay que hacer es suspender el tratamiento y esperar a que se vuelva a la normalidad los valores, para reiniciarlo a una dosis más reducida. En algunos casos, si esto no se consigue reducir, pues lamentablemente nos tenemos que evitar este tratamiento. Y el tercer punto que puede complicarse son las neumonitis, o sea, las inflamaciones pulmonares. Este hecho puede estar relacionado con alguna infección, con algún agente infeccioso que estuviera ahí acantonado en el pulmón, como el neumocistis que hemos nombrado antes, u otros, pero ante la sospecha de una complicación de este tipo es imprescindible suspender el tratamiento. Naturalmente, pues bueno, son fármacos eficaces, son fármacos buenos, pero hay que tener en cuenta estos efectos adversos para mantener la eficacia, pero sin hacer daño al paciente. Llevamos también poco recorrido con ellos, porque han aparecido pues bastante recientemente, primero en ensayo clínico y ahora ya son comerciales. Son fármacos que se pueden indicar sin necesidad de ningún ensayo, pero llevamos también poco recorrido de ellos para a largo plazo conocer cómo puede manifestarse una toxicidad en el futuro. Por último, queda un pequeño grupo de pacientes que se hacen refractarios a los tratamientos, es decir, como he comentado antes, hay recaídas que pueden aparecer en el tiempo, una vez que el paciente está más o menos en situación prolongada estable,
pues pueden aparecer recaídas que nos obligan a instaurar tratamientos nuevos y a veces el paciente pues no responde a esos tratamientos. Evidentemente estas son las situaciones en las que nos encontramos en peor las situaciones más desfavorables, pero como he comentado ya, el disponer de fármacos nuevos que nos permiten buscar alternativas, pues es una situación que en estos momentos se puede solventar. Y de hecho, pues no estamos ante el último fármaco ya disponible, vendrán otros que nos vienen a ayudar en este manejo de la LLC. Y en este sentido, pues únicamente yo quería ahora comentar brevemente pues algunas de las cosas que se han dicho en el Congreso al que hemos asistido la semana pasada, el Congreso Europeo de Hematología, que se ha celebrado en Copenhague. Es el congreso que reúne cada año los datos más relevantes con respecto a todas las enfermedades. Son 4 días intensivos de información y este año las estrellas, diríamos, de estos congresos han sido las neoplasias linfoides, porque hay muchas novedades y alguna de ellas pues quería comentar. Estos son diapositivas, o sea, son fotografías que yo hice durante alguna de las sesiones. Esta corresponde concretamente a una de las sesiones más importantes sobre una puesta al día de leucemia linfática crónica, y solamente destacar pues las últimas novedades las puntualizaciones que hicieron las personas más expertas del mundo en este tema. Hablando de nuevos fármacos, como se puede ver en la diapositiva, ibrutinib, que es uno de los inhibidores de tirosinequinasa nuevos, y clorambucil, utilizados en pacientes que son en un gran número de pacientes, más de 130 pacientes en cada uno de los grupos, pues los factores que condicionaban la respuesta al tratamiento eran estos: la edad, la situación personal del paciente, la situación funcional, el CIR, que es una escala que se aplica para conocer el estado general de un sujeto, y la función renal, que es medida por una determinación que se llama aclaramiento de creatinina. En este comparativo que han hecho en este estudio, pues solamente un 9% de los pacientes tratados con ibrutinib que tenían estas características discontinuaban el tratamiento, frente a un 23% que lo hacían en el grupo que tomaba clorambucil, que es un medicamento antiguo, clásico y un alquilante que no tiene las características de los fármacos modernos. A tener en cuenta comorbilidades que pudieran tener los pacientes sometidos a estos tratamientos, sobre todo pues lo que hemos comentado antes, la neumonitis, la afectación pulmonar, la diarrea, la afectación intestinal y el aumento de enzimas hepáticas. Recomendaban ojo con la función renal para no tener alguna complicación renal, y utilizar anticoagulantes para evitar complicaciones de problemas de coagulación. Y en este caso, y con esos biomarcadores, la decisión en la primera línea de tratamiento marcaba, teniendo una alteración a nivel de la TP53, es decir, con alteración genética desfavorable, 17P o TP53, la decisión de tratamiento, la quimioinmunoterapia, es decir, un anticuerpo monoclonal con una quimioterapia, o ibrutinib. Y en aquellos pacientes que tenían una función
un estado funcional normal o sin el marcador genético desfavorable, pues la recomendación era la que hemos comentado en la guía: fludarabina, ciclofosfamida, rituximab como anticuerpo monoclonal, o bendamustina rituximab, o clorambucil con un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Cuando hay una recaída, estos son pacientes en primera línea, los que están en azul. Los pacientes que están en recaída, pues que tienes en función de cómo tengan el estado mutacional del cromosoma 17, quimioinmunoterapia, ibrutinib y del alisib con rituximab o venetoclax. Un poco, pues es en la línea de lo que se ha comentado en las guías que os he marcado. Bueno, todos los fármacos disponibles y con sus factores predictivos y bueno, pues tenemos opciones donde elegir para ajustar el tratamiento a las características individuales de los pacientes. ¿Cuáles son los marcadores que manejaban el doctor Rossi en esta charla? Pues la situación propia del paciente, la edad, la cantidad de linfocitos que tuviera el sujeto, así como los marcadores biológicos de beta-2-microglobulina y lactodehidrogenasa, los antígenos de superficie del linfocito, la presencia de anticuerpos frente a la hepatitis y su serología, las mutaciones que hemos comentado en el cromosoma 17p y en otros cromosomas, y la valoración del estado mutacional del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Estos son los marcadores que manejamos para conocer la situación de la enfermedad, como lo he comentado antes. ¿Y qué ocurre? Pues que estamos en una etapa en la que con estos datos hemos avanzado mucho, pero queremos conocer más características, detalles de la enfermedad, y para ello pues las nuevas técnicas de secuenciación masiva de todos los genes que están involucrados en la LLC, que es algo que ya se conoce, pues son líneas en investigación para buscar más zonas de diana terapéutica, para buscar nuevos fármacos que mejoren el resultado de los actuales y que mantengan al paciente en situación de respuesta completa, que es lo que queremos, que el paciente responda, esté estable y que no precise continuar con tratamientos, que pueda descontinuar un tratamiento, que pueda estar sin tratarse. Este es un ejemplo de uno de los últimos fármacos que se han comercializado, el venetoclax, que es para indicación para pacientes que tienen este alto riesgo con la mutación en 17p, y el estudio clínico en el que se han establecido los criterios para conocer la dosis, que son dosis escalonadas, empiezan con 20 miligramos la primera semana, pasan a 50, a 100, la semana 2, etcétera, etcétera, y en la valoración de los pacientes, pues seguimos lo que ha pasado con ellos. Pues hay pacientes lo verde es pacientes que están en tratamiento y pacientes que han parado el tratamiento. Como podemos ver, es bastante variable, y en aquellos casos que se ha parado el tratamiento, en este estudio concretamente, que es un estudio que ya se presentó en diciembre en el Congreso Americano, pues se habían alcanzado una respuesta completa muy buena. Son respuestas en las que no detectamos ningún indicador de la enfermedad. Y una vez suspendido el tratamiento, pues en este seguimiento que podemos ver que llega hasta casi 40 meses,
pues bastantes pacientes, de estos 11, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 mantenían un tiempo prolongado sin necesidad de tratamiento, con lo cual pues vamos avanzando en la mejora de la eficacia de tratamientos, que son además tratamientos de fácil administración, son tratamientos orales y permiten discontinuarlos y mantener al paciente en una situación de respuesta completa. Y por mi parte no se me ocurre en estos momentos nada más que comentar y quedo a la espera de si ustedes quieren hacer algún comentario o que les aclare alguna cosa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Tenemos alguna duda que nos ha llegado. Lo que pasa es que también creo que la ha ido respondiendo a lo largo de la presentación. Ya. Pero bueno, le comento. Nos hablan un poquito sobre los estudios. A José Luis le han ofrecido entrar en un estudio del LLC, no nos indica de qué es, pero tiene un poquito de miedo. ¿Qué le podría explicar usted sobre los estudios para los pacientes del LLC? Bueno, el hecho de empezar o de estar incluido en un ensayo clínico, por una parte es algo, para decir las cosas positivas, es algo muy positivo. Por una parte tienes acceso a fármacos que de otra manera no se podrían utilizar. El paciente está totalmente controlado, es decir, todo la valoración, todo lo que es el seguimiento y todas las cosas que vayan a ocurrir van a estar súper controladas. Los ensayos clínicos tienen esa ventaja. Son estudios en los que el paciente está mucho más controlado y con un perfil de seguridad pues casi absoluta, puesto que cualquier cosa que le pase va a ser detectada de forma inmediata. Esa es la ventaja del ensayo clínico. Inconvenientes, bueno, pues tiene que visitar más el hospital, a veces hay que hacer más pruebas de las que harías regularmente en una atención habitual de la rutina de la enfermedad y luego como posible causas que no puedes controlar, efectos adversos desconocidos hasta ese momento que pudieran aparecer. Pero si sopesas una cosa con otra, siempre creo que gana el estudio clínico, porque le das al paciente una ventaja con un fármaco que puede utilizar, que de otras formas no sería posible. No sé si le he contestado lo que quiere que le conteste, o si tiene más dudas, pues quedo a su disposición. No nos comenta nada más, así que entiendo que sí. Nos comentan también, aunque lo ha explicado un poquito, cuál es... María, su padre está siendo tratado del LLC y tiene miedo a que, como todos los pacientes del LLC son gente, o todos, la mayoría de los pacientes con el LLC son pacientes mayores, el que no se siga investigando en esta patología. Como nos ha Pues ya explicado... ve que... Sí. Ya, sí, siga. Sí, como nos ha explicado, parece que se sigue investigando, y eso, si nos podía Bueno, dar un poquito ese rayo de esperanza que hemos y por visto que se supuesto, sigue. ¿no? Ya te digo que hasta hace unos años no había prácticamente nada nuevo en relación con este tipo de enfermedad, con la leucemia linfática crónica. Y lo que le puedo decir es que en estos momentos es como en lo que más se está avanzando. Hay muchas líneas de investigación y con nuevos fármacos muy buenos para el tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte, y hay que tener en cuenta que eso pues, puede ser una ventaja, de que la población mayor de 60 años ha crecido y está creciendo, sobre todo en Europa, a pasos agigantados. Entonces, todas estas enfermedades que se dan en personas mayores de 60 años son enfermedades que constituyen un problema de salud, y entonces cuanta más hay, pues más número de casos, con lo cual hay un mayor interés en tener una buena atención de esos pacientes y unas buenas soluciones para ellos. O sea que en ese sentido yo creo que es el momento en que puede estar más tranquilo. Pues muchísimas gracias por tranquilizarnos. Y ya lo último, ha comentado usted que durante el proceso de los fármacos, sobre todo con los nuevos fármacos, se dan síntomas como la diarrea y por ello hay que suspender el tratamiento. ¿Qué consecuencias tiene esta suspensión del tratamiento?
Bueno, el principio en medicina es primero no hacer daño, ¿no? Entonces queremos al paciente tratarle la enfermedad, pero si le causamos otra enfermedad que pueda comprometerle su situación general, pues es evidente que no podemos hacer. El hecho de que aparezca la diarrea es transitoria, no, eso no lo he comentado más en profundo, pero es generalmente la mayoría de los pacientes pueden tener la diarrea, que puede ser de mayor o menor intensidad, unos tienen poquito, otros tienen un cuadro más mantenido y más agudo, pero en general es transitorio y desaparece en breves, en el curso de unas semanas. Entonces es cuestión de aguantar el tema. Si el paciente está haciendo una buena respuesta al tratamiento, bueno, pues es posible mantenerlo sin tratamiento hasta que se le resuelva el problema. Naturalmente no podemos, si conocemos que la causa de la diarrea es el fármaco, lo que no podemos es es seguir administrándolo para inducirle un mayor riesgo, eso es evidente. Pues doctora, hasta aquí han llegado las preguntas. Agradecerle de nuevo muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su manera de explicar sobre esta patología tan didáctica, y también agradecer a todos los pacientes que han colaborado con nosotros. Recordarles que este seminario quedará colgado en nuestras páginas web para cualquier consulta que quieran hacer en cualquier momento, y nuestro correo info@eal, por si tienen alguna duda, está abierto para todo el que quiera utilizarlo. Y sin más, simplemente haciendo una reflexión, que por lo que ha dicho la doctora y hemos estado viendo, parece que hay un buen futuro con las investigaciones actuales y los nuevos fármacos para los pacientes con LLC. Damos por concluido este seminario. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Pues muchas gracias.